Bienvenidos, queremos darle la bienvenida. No pues. Continuamos. Ya queremos darle la bienvenida a este espacio que hemos creado. Somos un grupo de amigos que, la verdad, juntándonos, un día tomando oncecita, bueno, varios días tomando once, nacían conversaciones que una vez dijimos las podríamos grabar, podríamos crear un podcast. Y bueno, estamos en eso, nuestro primer capítulo. Y así que eso, nuevamente queremos darle la bienvenida a todo aquel que nos va a escuchar, esperando sea de entretención, de edificación. Queremos edificarlos en esta. Y eso, mi nombre es, bueno, para los que no nos conocen, tal vez nos van a ver gente de nuestra iglesia acá en Carahue. Por acá yo soy Jeremy. David. Camila. Y Jorge. Y somos. Los Power Rangers. Bueno, nuestro podcast se llama Entre Gloria, Unción y Confusión. Confusión entre signos de interrogación. Sí. Bueno, entre Gloria, Unción y Confusión. Confusión. Con los confundidos. Así como con la cejita. Ya. Bueno, queremos comenzar hablando de un tema. Bueno, y nuestro mate. De hecho, nuestro logo tiene mate, ¿no? No. Sí, un mate. Sí, no, el logo no. No, la carátula principal. La publicación, claro. Del programa. Que no, nosotros Pronto una página web. tomamos harto mate desde que comenzamos a juntarnos. Ya. Fin, ha llegado su fin nuestro podcast. Un gusto, ya nos conocemos en el segundo capítulo. Ya comencemos con el primer tema. Comencemos. Primer tema, estuvimos conversando hartas veces y bueno, entre las conversaciones que tenemos salen risa y todo, pero también es un momento de seriedad que es lo que queremos transmitir en este podcast. Y el primer tema se llama ¿Dios me dijo o no? ¿O no? Un buen tema de conversación, porque bueno, de hecho y no tenía que decirlo. Ya, pero bueno, con eso ya doy a la afición, a nuestros aficionados, a nuestros seguidores, y que nosotros, bueno, asistimos a una iglesia y como lo decíamos al comienzo, pues, conversando en una tarde de once, de compartir, nacían conversaciones y entre ellas el Dios me dijo no. Como centrado más que nada en el tema de cómo Dios me entrega una palabra. Vamos a centrarnos como ese va a ser nuestro fuerte, digamos, o queremos poner nuestra dirección, claro, de la prédica. ¿Cómo buscamos nosotros una prédica cuando nosotros somos jóvenes y nos han dicho aquí a todos, en alguna oportunidad han dicho, hermano, hermana, prepárese usted este domingo. Este domingo. No, nunca tanto. No hemos llegado hasta ahí todavía. Pero tal vez para una reunión de jóvenes o para un culto de semana, entregar el mensaje. Y bueno, como decía Jeremy, la pregunta viene a responder si es que Dios nos dijo o no, porque muchas veces todos hemos escuchado desde un altar que nos dicen Dios me entregó este mensaje. o si no, muchas veces hemos escuchado también Dios me cambió el mensaje. Dios me entregó este mensaje, Dios me cambió el mensaje, pero ¿a raíz de qué puede surgir esa opinión? O sea, ¿de dónde yo puedo decir, o en base a qué voy a decir Dios me entregó este mensaje? ¿Cómo voy a tener esa confirmación? ¿Cómo lo voy a sentir? ¿Cómo voy a tener esa confirmación de tener la autoridad de decir Dios me entregó este mensaje o no? Así que eso... Tranquilo. La paz del Señor se haga mucho. Así que eso vamos a responder. No sé, bueno, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Izquierda. Pero siempre derecha. Siempre izquierda. Siempre derecha. Pero vamos a responderlo. O sea, intentar responderlo. La verdad es que cada opinión que vamos a entregar lo hemos conversado igual, pero es en base a lo que nosotros creemos y también con una base bíblica, pero entendemos también la multiforme de la palabra, así que vamos a intentar tampoco no meter polémica en esto. O sea, claro, y bueno, como dice David,
tampoco queremos confirmar algo, o sea, tampoco queremos decir esto es así como nosotros lo decimos. O sea, como bien dice David, es nuestro pensamiento basado en la Biblia y en nuestra doctrina metodista pentecostal Ah, y nuestra doctrina y basado en nuestra doctrina. claro, y sin salirnos de ahí, digamos, ¿no? Y entendiendo que dentro de esta doctrina, por llamarlo así, no sé si llamarlo doctrina, pero dentro de todo esto hay La distintas enseñanza. formas de enseñanza y distintas formas de pensar. Obviamente, y dejándolo bien en claro, basado en la palabra de Dios. Y en la palabra. ¿Qué dijiste? No, en lo que nosotros entendemos según Ah, la palabra también. Claro, lo que nosotros entendemos, claro. Ya. Jeremy, partamos contigo. Por ejemplo, cuando se te ha dicho, tenemos auspiciadores. No, mentira. Por ejemplo, cuando se te ha dicho, hermano Jeremy, le corresponde entregar el mensaje, ya, fijemos un día, este día domingo. No, miércoles. Ya, hermano Jeremy le corresponde entregar un mensaje este día Le miércoles. toca coordinar este miércoles a este hermano. Le toca coordinar. Le corresponde entregar un mensaje este día miércoles. Eh, ¿Cómo es ese proceso de preparación hasta que Dios le entrega un mensaje? Bueno, yo en mi parte me voy a un cerro. ¡Wow! Una semana. No te alcanza 40 días porque nos avisan con 40 No días. avisan con 40 días de anticipación. 3 días antes. 3 días antes. Comenzamos. Ya. Round 1. Ya, corte. Comenzamos así nuestro podcast. Ya no nos desviamos. Oye, voy a tomar el tiempo, no lo tomas. Ya. Bueno, primero, al recibir la noticia, nos da, yo creo que a todos nos pasa, nos entra el nervio, la preocupación y el famoso pensamiento, yo creo que todos lo hemos tenido. ¿Qué voy a predicar? Yo no. No, Él ya sabe. Dicen. Insisto, le toca coordinar este miércoles y ya estaba nervioso de que se lo va a hacer bien o no, que ya. Lo Y vamos, está nervioso. lo vamos Y a está grabar nervioso. para que lo vean. Para que vean. Ya, pero no nos desviamos. Ya, pues. no nos Vamos a desviamos. grabar un tracto después como coordina nuestro hermano. Y ya. El miércoles. Habló Habló el mudo, habló el mudo. habló. Él es nuestro hermano mudo. Sí, Bueno, vamos a contar yo- ese testimonio mientras transcurre el Yo podcast. creo que dejémoslo para la segunda parte del podcast. Ya, O sea, sí. del capítulo Yo creo vamos que a sí. contar Hizo una el obra milagro de- que hizo el Mira, Señor ahí. milagro. Ya. Bueno, vamos atrás. Y nos dan la noticia, ¿no es cierto? Me la han dado en alguna oportunidad la bendición. Y aquí entra un pensamiento que tal vez lo quiero poner sobre la mesa y debatirlo. O sea, no debatirlo, pero ¿qué piensan ustedes? Por ejemplo, me entregan o nos dicen, usted va a predicar. Y. Entonces vamos a cortar un poquito. Bueno, yo creo que no hay que cortarlo, que es parte de. Ya, ¿cuál era la idea? Ya, el pensamiento. El pensamiento, por ejemplo, ¿qué voy a predicar? Y yo creo que ahí comienza un gran error. Yo lo he pensado, o sea, no estoy diciendo que lo cometemos, me incluyo, decir, ¿qué voy a predicar? Porque al final, si lo pensamos bien, no es qué voy a predicar o qué voy a hablar, qué es lo que Dios quiere entregarle a la iglesia ese día. Porque nosotros conocemos algunas situaciones de los hermanos, pero no conocemos sus corazones, no conocemos lo que realmente sienten, lo que realmente pasa, porque tal vez nos pueden hasta mentir en lo que nos dicen. De repente, hermano, no, estoy bien, y hermanos que tal vez sí están mal, y eso solamente lo conoce Dios. Entonces yo creo que el primer error que muchos cometemos, y tal vez usted que igual está escuchando, le ha tocado predicar alguna vez, y tal vez también lo ha dicho, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? Pero podríamos cambiar esa pregunta, ¿no es cierto? Es como poder decir desde ahora, ¿qué quiere Dios que hable? Y entonces, ¿y cómo voy a saber yo qué quiere hablar Dios? Creo que estoy resolviendo la pregunta antes, ¿no? Digamos, ¿qué hago yo? Era la pregunta. Sí, o sea, Ya, ¿qué, pero- qué hacemos nosotros ¿qué hacemos cuando nosotros? qué haces tú cuando te dicen predica el miércoles? Ya, Te lo dicen un martes, no. el miércoles de la mañana. No, mentira, estamos exagerando. Ya. Por ejemplo, a mí me dicen,
la noticia y bueno, como les había comentado a ustedes igual, yo antes de buscar la palabra trato de orar por lo menos 2 o 3 días antes, como tratar de buscar de Dios en esa dirección más específica, en la palabra de Dios y lo que Dios quiere entregar. Después de eso yo eh, pongo a estudiar la Biblia. Muchas veces me ha pasado igual que cuando me ha tocado y el Señor pone igual como la palabra así inmediatamente. Es como también me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado. Es que es como... Pero ya, volvemos al tema. O sea, ¿cómo hacer una predicación dirigida al final por el Espíritu Santo? Porque tú dices que pone algo en ti, pero ¿cómo sabes que lo que puso en ti no es emoción, no es Claro, emocionalismo, sino que exacto. viene... Buena pregunta. La dejamos hasta ahí y seguimos Ya, para acá. sí, me parece. Camila, cuando te ha correspondido predicar, el momento ese como shock que da cuando te dicen predicas tal día, ¿qué haces? ¿Cómo es primero tu reacción, qué sientes por dentro y cómo te preparas? O sea, para poder decir eso, pero al final el punto es llegar a decir, este mensaje me lo entregó Dios, pero en base a qué puedes tú decir eso también. Para mí es más complicado, o sea, soy una persona más, no sé si decir ansiosa, sí, se preocupa mucho de las cosas. Entonces, me cuesta un poquito más y siempre mis primeras reacciones ante esas situaciones han sido la duda, ha sido el miedo. Claro, como lo dijo ahí Jeremy, ¿qué voy a predicar? O sea, ¿qué voy a decir? Ese ha sido mi error. Claro, como encargártelo Claro, a ti, ¿qué voy claro, a decir encargármelo a yo? mí. ¿Qué voy a decir yo a los Claro, hermanos? Entonces, sí, ese ha sido mi error. Y, y llega un punto en el que, claro, me tengo que calmarme a mí misma y decir, claro, no soy yo, tengo que buscar la dirección de Dios. ¿Cómo? Orando, buscando de la palabra y orando, como acercándome al Señor, por decirlo así. Pero sí, eh, no es que vaya inmediatamente eso, siempre antes de eso me abrumo un poquito. claro, llega ese miedo que yo creo que es natural, que es lo mismo, el mismo miedo es lo que nos hace decir qué voy a predicar. Porque como buscando el tiro una respuesta a algo que te están informando, o sea, nos invade el miedo, también reconociendo nuestra inferioridad y que nunca estamos, o sea, no somos también capacitados realmente para llegar y entregar un mensaje. O sea, como diciendo, te toca predicar mañana, pero tampoco nunca nos van a decir, te toca predicar mañana. ¿O sí? Pues, Jorgito, A ver, ¿qué pasó conmigo? Pues, ¿cómo ha sido tu experiencia? cuando me dices por primera vez, No, pero experiencia, ¿cómo, sí, cuando cómo te dicen, experiencia? Llega a la iglesia y le dice, hermano, usted predica hoy. ¿te han dicho te eso? han dicho sí o no? No, nunca. ¿No? Nunca al Pero te han tiro. informado. Sí, me han informado. ¿Y ahí Ya, cómo ha sido esa recepción de parte? me tiemblan las cañuelas, así, sí, está ahí. Así, sí, 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 literalmente. ¿Cómo te tiembla? Así, sí, sí, sí. No, de Hay verdad, otro milagro, tiene era principios de como, Parkinson, Jorgito. sí. No, pero sí, era como un poco de miedo, ¿cómo se llama? Eh, Porque, bueno, haga la pregunta, ¿qué predicamos? Siempre yo creo que todos nos hacemos esa misma pregunta, ¿no? ¿Y qué predicamos? ¿Qué digo? Y más que nada, porque van las personalidades de las personas. Algunas son más explayadas, tienen el don también de la palabra. Entonces, eso no sé, la verdad es que yo soy una persona muy tímida. Por eso le dicen el mudo. Exactamente, te digo. Bien cambia ahí, bien cambia ahí. Les digo al Atenta. tiro, mis predicaciones duran 5 minutos. 5 minutos. Pero eso, no sé, la verdad es que Pero, yo ¿tus predicaciones o lo que el Señor quiere que predique? claro, es que Al yo final no creo el tiempo, no que. el tiempo, es la calidad Exactamente. de la predicación. Bueno, yo creo que coincidimos al final en lo mismo. O sea, coincidimos en que primeramente nos invade un poquito el miedo, la ansiedad, el temor de qué voy a predicar. O sea, como diciendo vamos a hacer nosotros. Pero es parte del miedo del ser humano hasta que logramos recapacitar y nos retrotraemos un poco hasta que decimos, no, pues, no soy yo quien tiene que hablar, sino ser un instrumento en las manos de Dios.
Y por ejemplo, ¿tú qué haces cuando te dicen? Yo lloro. ¡Wow! No, wow. no, a mí cuando me han dicho, igual, o sea, yo, bueno, se los comentaba hace poquito, tengo como eso, obviamente es una honra, no siendo uno digno, pero es una honra. Y uno dice amén, pues, o sea, hermano, le corresponde hacer esto. El gallito. Hermano, le corresponde hacer esto. Amén. Pero después uno viene también a tomar el peso de ese amén. Viene a tomar el peso de ese Ya amén. no quiero, Marta. Y bueno, viene el miedo, viene la preocupación y comienza la etapa de la preparación. Ya, hace un corte de 30 segundos. No. Ningún corte, ningún Sin corte. corte. Entró hasta mi hermana Sin Dorca corte. hablando, así que. Así, Oye, teníamos la puerta, estaban orando por nosotros, la hermana Dorca. Por nuestro podcast. Nos vinieron hasta ver, de verdad. Ya bueno, comienza la etapa de la preparación. Después de todo el miedo, después de toda la ansiedad, eh, reconociendo que no vamos a ser nosotros, llegamos a ese punto en el que decimos, no, pues, no voy a ser yo el que va a tener que en sí como desarrollar el mensaje, sino dejarme usar. ¿Y cómo comienza esa etapa de la preparación? Tú nos adelantabas un poquito. Claro. Por Y tú, ejemplo, claro, es que, por ejemplo, la etapa de la preparación, mi fórmula, yo decía, por ejemplo, siempre lo he dicho, o sea, es lo que a mí me funciona. Por ejemplo, era por orar, 2 de agua, 1 de arroz. sí, no, arroz y hasta que el agua cubra el arroz. Un buen tip. Buen tip. Ya, no, pues, por ejemplo, la preparación, bueno, la preparación es fundamental, digamos, para entregar el mensaje y de mi parte, bueno, como lo decía al comienzo, o trato de buscar comunión con Dios, no trato, tengo una comunión con Dios durante días previos antes de buscar la palabra y, y bueno, y después cuando ya siento la confirmación, que va a ser otro tema, yo sé que aquí estoy diciendo palabras para amarrarme a mí mismo. Y ahora David dice, toma el micrófono No, y dice, pero ¿cómo sabes que la confirmación? no. yo creo que eso Otro hay que punto, aprovechar. otro punto. Ya, pero déjame terminar la idea. Me queda poquito. Tú me nombraste. Ya, No, dale, dale. dale. No, ya, ya, entonces, eh, bueno, oro, estudio la palabra y cuando ya el Señor me confirma la palabra, que ya voy a llegar ahí, eh, la comienzo a estudiar. Y yo hago algo muy raro, que una vez se lo conté una vez nomás, no sé si se acuerdan. Yo creo que no. ¿Se acuerdan o no? Yo creo que no. De que cuando escuchaba música. No, ¿No se acuerdan? no me lo contaste. Ya, No que una sé. vez les conté, por ejemplo, que no siempre, pero sí gran cantidad de las veces. Me pego el show solo. Uy, apreté un botón. Creo que le subí el volumen. No sé. Ya, pero por ejemplo, estudio la palabra y, y lo que hago es escuchar alabanza. Yo, para los que me conocen, soy muy poco de escuchar alabanza o música, como le quieran llamar. Y porque me da como ansiedad de estar así como perdido del mundo. Y, y, y lo que hago es contradictorio, pero lo hago y pongo mis audífonos y cierro mis ojos. Y es como que predico, escuchando la Pero te alabanza. ponen el audífono escuchando música. Escuchando, claro, una alabanza. Ya. Y hago como una predicación. Y cuando ya voy formando, digamos, esa idea la escribo. La escribo y de hecho cuando predico o entrego un mensaje, y siempre ando con mi tablet. Yo creo que varios me han visto, anoto mis ideas y las plasmo ahí. Y bueno, y después cuando ya llega el momento, obviamente las repaso y todo, y también lo que Dios entrega en el momento, que muchas veces pasa igual que uno está entregando el mensaje y no es que lo cambie, pero sí se agregan otras cositas, que al final es el Espíritu Santo que creo yo que nos va inspirando en el momento igual, Parte de la unción. parte de la unción. Sí. Cami, ¿cómo es ese proceso de preparación del mensaje? Bueno, es como lo que decían delante un poquito. O sea, la preparación yo creo que siempre tiene que ser la parte
Así no se puede hablar. Así no se puede La hablar. verdad que Le ganaron los pensamientos intrusivos. me dijeron que hay que ser lo más espontáneo y lo más semejante a lo que uno es en la vida real. Soy así, ¿verdad? Ya, como decía, yo creo que ese proceso es donde uno se acerca más al Señor, porque tú sí tienes que estar en comunión siempre con Dios, se supone. Se supone. Se supone. Y la pone, se supone. No todos lo hacen, ¿Verdad? pero ¿Se te sí. cayó el palito? Oh, No. 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 Ya dijimos que termine la vida. Es que me pierdo, po. Ya, pero sí, tú siempre tienes que estar en comunión con el Señor, pero como decía Jeremy, en esos momentos, se te cayó, en esos momentos tú te pones en dirección, o sea, te pones como en esa dirección, a buscarlo más intensamente en esa dirección. Eh, y ahí, puta, es que me distraen tanto que se me va la idea. Es que se mueve Y yo mucho. soy así, yo soy así, se me vuelan las ideas y que me O sea, salen. una mena en una predicación, chao. Buena pregunta. Ah. Puede ser, no Ya, no, sé, pero no estábamos sé. en el tema de cómo te Claro, preparabas. sí. Acercándome al Señor, orando. Eso yo creo que es muy importante. La oración en un cristiano es fundamental. Hay que arrodillarse, postrarse ante el Señor y decirle al Señor todo lo que uno siente. ¿Qué Hay, pasa? hay que arrodillarse. No. O sea, tú puedes orar de camino a tu trabajo, puedes orar de Claro. camino a la universidad, puedes orar en cualquier momento con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, eso no tiene que ser de una sola manera. Pero yo lo hago así. Yo voy a mi pieza, me arrodillo y me pongo a hablar con el Señor. Y le cuento todos mis miedos, porque soy bien miedosa al principio, como les decía, y le digo, Señor, tengo miedo. Señor, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, no soy de muchas palabras tampoco, tú ayúdame. Y empiezo a hablar con el Señor y después ya me siento más tranquila para escudriñar la palabra y que el Señor me dé ahí en su palabra lo que Él quiere que yo haga. Qué importante para agregarnos que lo que dice Camila, que me hizo mucho sentido. Eso sí que fue. Ahí lo ponemos bonito. Eso que dice la Cami, muy importante. La Cami decía que tiene miedo y le dice al Señor, tengo miedo. Y muchas veces eso en realidad es entregarle la carga al Señor. Es decir, Reconocerlo. reconocerlo. Porque no sé orar, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y cuéntale al Señor, pues tengo miedo, no sé qué decir, tengo ansiedad, tengo esto, tengo esto. Eso quería agregar nomás que es muy importante. Esa es la oración, como decía la Cami. Es importante y vital la comunión con Dios en la oración, en orando. Y eso es orar, pues es contarle cómo estás, Sí. qué sientes. Hay mucha gente que tiene dudas al respecto, y bueno, ya este es otro tema, pero que dice que no sé orar. Pero claro, porque muchas veces nos quedamos con las oraciones que escuchamos en la iglesia, Claro. donde alguien se arrodilla y se pone casi a gritar en un micrófono. Y claro, no estamos diciendo que esté mal, pero no es la única forma en la que tú puedes orar. O sea, orar, nosotros creemos que Dios es nuestro Padre. Y orar es una conversación que tú tienes con tu Padre. Y como decía Camila, puede ser mientras vas manejando. Ahí manejando cierras tus ojos. No, Mientras vas en la curva. en la curva, En la curva. y vives por fe. Mi hermano lo hizo así. Levanta tus manos. Mi hermano se puso a orar en la curva. Acá el hermano que oró en la curva se volcó. Vamos a poner una imagen del accidente. Me faltó fe. Uy, igual no lo pagué. No. No. Oye, podríamos hacer eso, poner en qué terminó esa oración. Casi vio a Jesús al tiro. Sí. Casi lo vio. Oye, ¿está el micrófono el tuyo? ¿No es que yo le apreté? Ah, sí. Sí. Ya.
Ya eso, la cosa es que se puede orar en cualquier lugar, no, de hecho la palabra lo dice, Volcado. no volcado. Tirado en el piso ahí. Oye, fue muy loco, yo cuando estaba tirado en el piso ya. Otro capítulo vamos a contar eso. Hay que entender el contexto, Sí. el hermano tuvo un accidente, se volcó y estaba tirado en el Lo primero es Salió el pintado. milagro de Jorgito. Sí, Jorge, claro. Ah, sí. Yo le Después llamo vamos a ya. decir el milagro de David. Milagro de ahí. Parte del testimonio. Aquí hay dos milagros, ¿ah? Qué grande. Soy tu milagro. Cantemos. Ya, la cosa es que eso, o sea, de pie, arrodillado, puedes cerrar tus ojos con los ojos abiertos. La palabra dice incluso evita. ¿Cómo que lo cerraron? Cerrar tus ojos con los ojos abiertos. No, había una coma, cerrar tus ojos o con los ojos abiertos, como tú quieras. Pero lo importante es ser honesto con el Señor y hablar con Él. O sea, al Claro. final el Señor conoce nuestro interior Sí. y es solamente que nosotros se lo digamos. Tienen que es lleno de migas. Yo lo pellizco. Sí, me lo como. Pero eso, Jorgito, ¿Qué pasó? Conmigo. tu preparación. Yo creo que todo Después de que recibiste la eh, voz. Antes no podía predicar, No. hermano. Tenía era lenguaje mudo, de era señas. mudo. Predicaba con el ejemplo. Sí. Oh, aleluya. Con la manito, con la manito. No, yo creo que todos concordamos que lo más importante es buscar a Dios. Creo que colocar a Dios primeramente. No, pero que todos pensamos lo mismo. Al final iba a decir exactamente lo mismo. O sea, buscar a Dios. Obviamente yo creo que es muy importante buscarlo a Él. Primeramente en oración. Yo creo que igual a mí me gusta más el tema de alabanzas. Ahí hay una Entonces, manera distinta que como nosotros lo hacemos. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo soy más de música. Soy más de alabanza. Me gusta mucho escuchar alabanzas. Y a través, creo, de la alabanza igual te da como la confirmación de lo que vas a predicar también. Porque a mí me ha pasado. Me ha pasado. Pero yo creo que todos concordamos que en buscar a Dios es lo primero. Para prepararse y dar el mensaje. Entonces coincidimos también, mira, coincidimos en lo primero, que es que a todos nos da cierto miedo, cierto temor. Claro. Coincidimos en que después viene buscar una comunión con el Señor, o sea, una preparación en oración, en alabanza, una preparación mayor a la que tiene un cristiano normalmente. O sea, si antes oraba en la mañana y en la noche, ahora ya no solamente va a ser oración, sino que va a ser ayuno, va a ser Claro. una búsqueda aún mayor. Va avanzando uno. Sí, tú decías que primero, los primeros días no buscabas la predicación. La palabra, claro, ahora. La palabra. En esa dirección, Claro. digamos. Y Dios con todos trabaja también de una forma distinta. Por ejemplo, Claro. yo, si bien primero hago una oración, pero yo no es que esté 3 días orando como Claro. tú antes de buscar la palabra. En realidad, pues. O sea, no es como que esté 3 días orando, pero 3 días en oración. Claro. Prefiero antes de ir a buscar la palabra que el Señor te va a dar. Por ejemplo, lo que hago yo, bueno, después de todo el miedo y todo, llego, oro y comienzo a escudriñar la palabra. Comienzo a escudriñar la palabra hasta que encuentro un versículo bonito y digo, para el hermano. No. Esto está pasando esto, voy a hablar de eso. No. Bueno, uno comienza a escudriñar la palabra y aquí viene la parte a la que queríamos llegar, por la confirmación de parte del Señor, como ese clic que hace ese. Eso, tú sientes esa. Como ese clic que te hace decir, es esto lo que el Señor tiene primeramente para mí y también para su iglesia. Igual, en realidad, ¿no? Entonces, eso. Pasemos entonces ya, vimos a la parte previa, ¿cierto? La preparación y ahora la confirmación. Que aquí vamos al punto central del podcast, que se llama Dios me dijo o no. O sea, esa confirmación, cómo viene a nosotros y que nosotros podamos sentir que es de parte de Dios y no es nuestra emoción hablando, porque yo creo que también se puede hacer un mensaje basado en la emoción, pero no va a ser lo que el Señor quiere de nosotros. O sea, tenemos que prepararnos, tiene que haber una búsqueda y que confirmemos que el mensaje que vamos a predicar venga de parte del Señor. Jeremy. Claro. Muéstralo. Yo lo muelo, me gusta así. Perdón. Es la multiforma que uno tiene de comer. Bueno, la confirmación. La confirmación y
personalmente para mí es como compleja de explicarla. Porque si bien es cierto, pueden haber emociones, hay emociones en nosotros. Y de repente, eh, por ejemplo, un testimonio muy cortito. Una vez tenía una palabra que yo sentía, porque la confirmación uno como que la siente en su corazón, siente, como decíamos aquel día, siente como una seguridad. Es como se siente tranquilo, es como que esto es. No es como, por ejemplo, cuando uno, no sé, usted le puede decir, le toca predicar y empieza a buscar versículos y lee uno y dice, oh, qué bonito, pero como que se siente como que no, como que sí, Hay una como que siente incomodidad. una incomodidad. Sí. Claro, entonces cuando la confirmación llega, uno dice, se siente seguro de hablar de eso. Yo creo que ese es como el primer paso. Y a mí una vez me pasó que el Señor había confirmado una palabra, y, y coincidía con algunas cosas que estaban pasando. Y empecé a cuestionar la confirmación de Dios, porque al final me sentía seguro y tranquilo con esa palabra y el Señor también había tratado conmigo personalmente. Y Pero comenzó como la duda en ti. la duda en que, o sea, no la duda, sino que es como Pensando que quizás era pensando tu en emoción, que, ¿o no? claro, no. Pensando en que si yo digo esto, tal vez algunos van a pensar, que porque estaba pasando esto. Ah, ya, No sé si se entiende. sí. Sí. ¿Sí? Entonces, de Espero repente que pasa, ustedes igual. y de repente uno quiere cambiar la palabra por eso. Y no me acuerdo si la cambió o no, sinceramente fue hace mucho tiempo que me pasó. Chao. No me acuerdo. Pero es que, Esperemos que no. esperemos que no, Esperemos que Señor, tú lo sabes. Pero no, acuérdate que no, la cambié. Al final uno toma una valentía que al final igual la entrega a Dios cuando Dios quiere, cuando uno, bueno, Dios quiere hacer algo, como siempre lo decimos, lo hace. Entonces tal vez era necesaria una palabra, insisto, uno, y también lo hemos conversado, uno cuando entrega una palabra no tiene que, mientras hablo, después ya que hablo me como mi molido. Y no tiene que enfocar su predicación nunca enfocar su predicación a una historia que usted conoce. Por ejemplo, usted conoce la historia de algunos hermanos. Yo personalmente conozco historias de varios hermanos. Cuéntanos. Mira, vamos a descubrir. El hermano de varios hermanos que se me han acercado jóvenes, muchos jóvenes, que se acercan a uno y me da risa decirlo, y piden un consejo. Y me dice, wow, Digo, wow. Di ¿Por qué? conmigo, wow. wow. Guau. ¿Qué dice? Porque yo, o sea, como, Claro, uno claro. dice, ¿por qué me pregunta a mí? Sí. Y mi micrófono, miren, cámara. Comencé por mí. Y en que estaba claro. Y Así, uno conoce a eso iba, uno conoce varios testimonios y por eso de repente es mejor no saber. Porque entra en esa duda, pues de verdad que entra esa duda, pucha, el Señor puso, uno puede decir ya, el Señor confirmó la palabra, me dio seguridad con esta palabra, y después empieza el pensamiento humano, a eso quería llegar. Humanamente uno dice, pucha, pero es que tal vez este hermano está pasando eso, y empieza como a rebuscar una excusa para tal vez no sé si no dar el mensaje, pero cuestionar la palabra. Entonces, si, como consejo, o sea, si la palabra de Dios personalmente no la enfocamos en alguien, que es un gran error, nunca lo haga, nunca enfoque la palabra a una realidad de una iglesia, a la realidad de un hermano. Si coincide, coincide, gloria a Dios. Pero si no coincide, no busque que coincida, sino que es lo que Dios quiere entregar a su pueblo. Entonces, cuando usted hace eso basado en eso, o sea, si su base es lo que Dios quiere hablar, no lo que yo quiero hablar o no, o lo que yo quiero provocar en este hermano, porque muchas veces idealizamos un culto, ¿no es cierto? Qué tremendo, wow. Me acuerdo que ¿quién era el que decía que predicaba en un espejo? Pero No, yo no. No, no. ¿Quién, Igual me acuerdo de eso, pero no sé quién es. quién dijo que era? Uno de nosotros cuatro. Ya no, pero yo no. no, yo No, yo hago eso con la música, pero en mi pieza, no en un espejo. Ya, a lo ¿Tú mejor- por qué crees? no, no, Ay, no, era Ay, tú lo que me dijiste en el espejo. no. sí, eras tú. Eras tú, Sí, sí. eras tú. Aquí el hermano me pone un espejo. Hay un espejo ahí. Era mentira, parece, porque no se acuerda ni él. No. No, es que, o sea, ¿Estás mintiendo, no? no, hermano. No me acordaba, es que pensé que había sido tú. No No. mientas, David, no mientas. Sí, no, pero bueno, llegamos al final, dimos vuelta como en lo mismo. Pero no, se dio bien. ¿Cómo es? Ah, ya, dale. No, dale. No me refiero a que dimos vuelta, pero yo creo que se pudo como entender.
¿o Sí. no? No, sí se entendió. O sea, al final es dejarse. entendiendo. Está entendiendo. Hay dos que. Ya, Ya mandó a elegir allá. No va a ya, ser. es dejarse usar por el Señor. Es dejarse usar con el Señor. O sea, ya tú tuviste la fase de preparación. Tuviste la primera fase que fue como que tuviste miedo. Después la preparación. Y después ya no dudar de tu preparación. O sea, dejarte usar por el Señor. Pero ¿cómo el Señor, cómo diferencias dentro de ti ese clic que decíamos, Cami, Jorge, cómo saben que viene de parte del Señor y que no es tu emoción? Porque con todo es distinto. Jeremy dijo cómo es con él y ustedes, Jorgito. Yo creo que se asemeja a lo del Jeremy. Creo que te da esa seguridad como que es más que eso, más seguridad como que no dudas, no hay confusión, no hay... Es como una seguridad certera. De que sí es lo que tienes que predicar. Eso es lo que Claro, nos... por ejemplo, me acuerdo que Jeremy dijo, no me acuerdo no me acuerdo textual, pero había una palabra que, que yo la asemejé como a lo contrario, que es lo que buscamos al final, que es paz. Claro. De la paz que pone en tu corazón. O sea, deja de pensar, ¿será esto o no será esto? Sino que cuando es esa palabra, llega con una paz, que Claro. es difícil de explicar, Ujú. pero es eso, es una paz de saber que, de entender dentro de ti qué es lo que Dios quiere. Yo voy a contar igual mi testimonio ahí cortito. Cuando a mí me tocó la bendición de predicar, em, como les dije antes, me había abrumado al principio todo y en el momento en el que yo estaba yo escudriñando ahí la palabra, dije, esta es. Pero dije, de hecho usé la palabra, esta es muy bonita. Y yo misma me empecé a cuestionar y yo dije, eh, ¿será mi emoción? ¿No será mi emoción? Porque yo la encontré muy bonita, pero ¿será que Dios quiere que yo hable de eso, sí o no? Y, y empecé a desarrollarla. Y a medida que la iba desarrollando, me vino como lo que dice Jeremy, que yo no lo había asimilado antes hasta que lo escuché recién, que dijo que había una paz. Recibiste. Y recibí, sí. Pero 5. Yo las 5 hermanas. Recibió. Hay que haberle hecho gritar, no. No. Hasta que lo dijo claro, o sea, yo siendo una persona muy nerviosa, vergonzosa, tímida, lo que quieran decir, Sufre de nerviositosis. sí, nerviosicosis, sí. Metabólica. Aún así, cuando la estaba desarrollando sentí tanta paz que me dieron ganas de llorar. Y lloré, Te emocionaste. me emocioné. Pero Pero el Señor, eso. Señor me dio como Es que ese gozo, esa esa emoción. conexión, la Claro. conexión con el Espíritu Santo que Sí, Claro, es que no podemos negar nuestras emociones, pues somos Sí, seres humanos, hay emociones. sí. Entonces, claro, lloré y veía como todo iba conectando de una manera maravillosa y a medida que era como que yo iba formulando todo en mi cabeza y lo iba anotando porque si no se me iba a olvidar. Claro, es importante mandar. Sí, entonces vi como todo se iba hilando tan fácil que me llené como de una alegría inmensa y de una paz. Y claro, o sea, yo ahora, haciendo clic con lo que dijo Jeremy recién, lo de la paz, cuando yo di esa predicación, cuando iba, claro, tenía nervios, estaba nerviosa, sí, pero conociéndome como soy, si es que eso no hubiese venido del Señor y no hubiese sentido esa paz y esa seguridad, yo hubiese estado, yo creo que ni siquiera hubiese podido hablar, porque soy muy nerviosa, realmente. Claro, esa seguridad también puso palabra en tu boca. Sí, Exacto. Es decir, te dejas usar por el Señor, sí, porque está esa confirmación. Mira, bueno, yo como decía, obviamente uno entra en la oración, entra en escudriñar la palabra, y pasa eso, pasa que la palabra es muy bonita. Y de hecho ahora hay Biblias edición promesa, Biblia del pescador, hay muchas Biblias. Yo, por ejemplo, tengo una que dice edición promesa y me gusta mucho leerlas porque eh, confío mucho en las promesas del Señor. Me gusta leer las promesas que el Señor tiene para mi vida. Mm. Y bueno, cuando me ha correspondido predicar, claro, la Biblia lo resalta, entonces a uno también la vista se le va hacia la parte resaltada y leo las promesas y digo, oh, esta está muy bonita, esta igual está muy bonita, pero no sientes esa confirmación dentro de ti, o sea, te quedas en eso, en que la palabra está muy bonita, hasta que llega el punto en el que vuelvo a eso, que sientes una confirmación total. Una vez me pasó que, que yo creía que tenía la palabra, y aquí misericordioso del Señor.
Mientras ya yo tenía la palabra, la había estudiado y, y bueno, igual no sirve porque nunca va a estar de más estudiar la palabra. Mi error había sido creer que era la que tenía que predicar, pero me fui hacia mi trabajo y ahí estaba en mi trabajo, también estaba alabando, estaba cantando y todo. Y de repente viene algo a mi mente, que es como un versículo. Y saco mi teléfono, no tenía la Biblia ahí, saco mi teléfono y lo anoto en estos mensajes que se manda uno mismo en WhatsApp, y anoto. Ya, y después pasó otro ratito y se me venían como puntos, así como ideas para desarrollar el mensaje, y los fui anotando. Y dije, wow. Se me escotea todo. Estamos todos serios escuchándolo. No, pero en serio, ya, y anoté los puntos y entendí que era ese el mensaje que el Señor quería que entregara. Pero es muy bonito porque viene a través de lo que decíamos, pues, de que hay una cercanía con el Espíritu Santo, hay una comunión, y Él en su misericordia te dirige hacia eso. Ahora, ¿cómo tú no lo dudas? O sea, el momento en el que tú separas la emoción, porque no está malo emocionarse, pero separas de que no estás siendo guiado por tu emoción, sino que estás siendo guiado por el Espíritu Santo, y eso obviamente va a producir una emoción en ti. Claro, ¿cómo lo separas? Dices tú. Sí, ¿cómo separas tú eso? O sea, ¿cómo entiendes y dices, esto viene del Señor, no es mi emoción? En base o sea, es lo que hemos hablado, en base a la comunión que tienes con el Espíritu, entonces es dejarse guiar con él. ¿Y qué va a producir eso? Va a producir paz, Claro. Va a producir calma, tranquilidad en ti, confianza. Pero lo importante es buscar del Señor. Claro, es que la clave, digamos, la clave es la comunión con el Espíritu Santo. La clave, uno dice, Sí. eh, ¿cómo, cómo vamos a saber? Y esto es muy importante, igual que me gustaría decirlo bien seriamente, voy a pedirle al del audio que no haga ningún sonido. Ya, mi amor. No, suéltalo. No, era un video, no lo han visto. No, sí, lo he visto. ¿Lo viste? Ya, mi amor. Ya, iba a decir algo serio. No tenía que haberlo dicho, hermano. Ya, la confirmó. ¿Cómo era? Eso fue. No sé qué vas a decir. ¿No lo alcanzaste a decir? No, Era algo muy serio. claro, ya. La confirmación. ¿Cómo separamos eso, digamos? Y estábamos diciendo recién que la clave es la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando uno, y lo hablábamos en preproducción, que al nosotros tener comunión con el Espíritu Santo, al tener comunión con Dios, y comenzamos a conocerle. O sea, comenzamos a conocer cómo Él trata con nosotros, cómo Él habla en nuestras vidas. Y eso es la comunión, pues, es conocerse, es una relación con Dios, es ir conociendo cómo es Dios, cómo trabaja Dios. Entonces, eh, al tener esa comunión, por eso es que es muy importante, y creo que Camila lo decía, es muy importante que el cristiano tenga la comunión. Porque si no la tenemos, vamos a vivir siempre en esa duda. ¿Es Dios o no? ¿Cachai? Vamos a estar siempre en esa duda que, pero ¿habrá sido de Dios? ¿Habrá sido mi emoción? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Pero si lo conocemos, vamos a saber qué es su voz, vamos a saber qué es su presencia la que está con nosotros, la que nos confirma. Vamos a saber que la paz, cuando uno siente paz, eh, de verdad que es como su palabra lo dice. La palabra de Dios dice que Dios da la paz no como el mundo la da. Entonces es una paz extraordinaria y nos inunda. Entonces ahí dice, wow, no, no había sentido eso nunca. Esa es la paz que entrega el Espíritu Santo. Y ahí uno comienza, puta, así esta paz, puta, me la da el Señor. Y empezamos a conocer a Dios. ¿Me entiendes? Sí. Sí, yo te entiendo, yo te entiendo. ¿Te entendió? ¿Usted entendió o no ¿Se entendió? entendió o no se entendió? Sí, pero es bien bonito, como decía Jeremy, o sea, estás como en esa comunión y la seguridad de que si esto, y eso lo vas a saber tú. O sea, cada uno sabe la comunión que tiene con el Espíritu Santo, lo que se esfuerza en buscarle, lo que se esfuerza en estar en ayuno, en oración, en apartarse para el Señor. Y si tienes esa comunión con el Espíritu Santo, o sea, no se puede dudar. La palabra. No se puede dudar. Hay que guardar la palabra en nuestro corazón. No. ¿Qué hay en la palabra que Sí, leíste? la palabra, sí, porque Sácala de tu hay que corazón. guardar la palabra en el Sácala de tu corazón, hay que corazón. guardar la palabra en el corazón. Mira. Oh, wow. Señor. Es que coincidió justo lo que hablamos, sin querer, esto fue sin querer. No quisimos llegar acá. Pero Ya. justo No pasó. hay nada pauteado, nada pauteado. Es que dice lo que hay que apartarse. Sí, mira. Mira, Mira, leamos. escucha.
Todo Segunda de junto. Timoteo, capítulo 2. Búsquelo en su casa. Búsquelo, vamos a dar unos minutitos. Versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Este es el sello del que nos habla, que pone el Señor, y que también va a ser la confirmación para cada uno de nosotros. Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Más adelante en el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí hay una clave importantísima, para, como lo dice el título, para ser un obrero aprobado por Dios. Y si eres un La obrero comunión. aprobado por Dios, claro, lo sabe cada uno. Cada uno conoce su corazón, sabe cómo está su vida. Y el hecho de... Todos somos pecadores. Eso es innegable. Lo importante es tener un corazón arrepentido delante del Señor, Sí. quebrantarse, arrepentirse y confiar, o sea, confiar en la misericordia de Dios, saber que Dios nos perdona y intentar apartarse. Dice que se apartará de iniquidad, se apartará del mal. Exacto. Entonces, en esa comunión, el Señor te va a dar un mensaje o sea, ahora ya queda tu parte de confiar en Él, de confiar en que lo que sientes no es emoción, sino que viene del Señor, y eso también viene con la paz que el Señor pone en ti. Exacto. Y al apartarse, digamos, de la iniquidad es como tú decías, David, es apartarse del mal, es apartarse de las obras que trae la carne. Y es andar en el espíritu, es crucificar la carne y andar en el espíritu. Es intencionalmente buscar a Dios dejando de lado todo lo que nuestra carne quiere. Exacto. Exacto. En Gálatas dice que hay que crucificar la carne. La buscamos. No, Ahora- ahí lo dice. Ahora es importante la duda. O sea, dentro de todos, porque somos seres humanos, hay duda. Mm. Mira, a mí voy a robarme 30 minutos. Para el solo, Unos minutos. nos vamos. ¿A qué cámara lo hablo? Necesito un zoom aquí, editor. No, mira, una vez estaba coordinando y, y sentí hacer una oración. Mm. Y el culto estaba precioso, se sentía el mover del Espíritu Santo, pero yo dudé. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque una parte mía entiende que soy pecador, pero no confié no confié en Dios, ni que me estaba como usando en ese momento. Y no lo entendí ahí. La cosa es que dudé y no hice la oración. O sea, desobedecí. Terminó el culto, todo bien. Pasó como un mes y medio y otro hermano hace la oración que yo había sentido en mi corazón hacer. Pues. Y yo dije, wow. Oh, wow. Ya, la cosa es que terminó el servicio y después en el auto venía hablando con otro hermano, el hermano que hizo la oración ese día, y el otro hermano dijo, hermano, yo igual había sentido hacer esa oración y no la había hecho. Claro. Y yo escuché eso y fue como, miré y dije, hermano, yo igual había sentido hacer esa oración y tampoco la había hecho, como para no ser menos. No, le dije eso, Yo también pero lo sentí. ¿qué pasa? Que fue muy lindo, no lindo en el sentido de que desobedecí, pero La comunión del lindo Espíritu que todavía. había una comunión en el Espíritu y que al final, o sea, si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer igual. Claro. Ahora, lindo hubiese sido que uno hubiese dejado que el Espíritu Santo actuara como quería actuar ese día. Entonces, ¿qué pasa? A eso todo comenzó hablando de la duda, o sea, no dudar de que el Espíritu Santo te usa, no dudar de que si estás en comunión con Dios, apartado para Dios, el Espíritu Santo te va a usar. Y aunque el enemigo te diga que no, aunque ponga algún pensamiento en tu mente, tú hay que cubrirse con la sangre de Jesús y decir no. O sea, soy un instrumento en las manos de Dios. ¿Es réplica? No, es que igual es bonito lo que le pasó en el sentido de que al final yo creo que el Señor te confirmó, tal vez como que te quiso decir si era del Espíritu lo que había sentido. Que de repente pasa que uno, cuando está en ese proceso de conocer a Dios, pasa por esas cosas. Porque es un proceso, o sea,
Es arrodillarse, es orar, es ayunar, perdón. Eh, es esa comunión y ese proceso que nos va a permitir conocer a Dios. Y en ese proceso pasan estas cosas. Pasan estas cosas de que uno siente muy fuerte, que cuando pasa esto uno lo siente muy fuerte y uno como que lo retiene, lo sostiene. Es sujetarse. Es sujetarse, claro, Sí. es sujetar. Entonces, tal vez no había duda de que era el Espíritu, pero de cierta forma yo creo que en el amor de Dios te quiso decir, aunque tú ya tal vez dentro de ti una parte, tal vez de ti lo sabía, te quiso como confirmarlo, si era yo. Claro. No, y queda la enseñanza para más adelante. Claro, no, eso es. O sea, obedecer a que uno cuando está también en esa situación, el Señor es quien está dirigiendo. Claro. ¿Por qué? Porque hay una comunión entre tú y el Espíritu Santo y como decíamos, pues, o sea, tú sabes la comunión que tienes con Dios. Y entonces que el enemigo no ponga esa duda en nosotros. Así es. Estamos- Exacto, Están recibiendo, Estaba están recibiendo. recibiendo. Oye, una preguntita. Vamos a responderla. Ya, ¿y para qué? Ya, ya. Dios solamente nos puede hablar desde el altar o no. Yo creo que la respuesta la sabemos, pero la idea es profundizar un poquito en eso. Una pregunta. ¿Y quién quiere comenzar respondiendo que no se haya Esa el de que ha la derecha. respondido? Esa era- oh, Jorgito. muteado. Vamos a mutear a Jeremy. ¿Cuál era la pregunta? Dios ¿Cómo solamente, dijo? Dios solamente nos habla desde el altar. No, yo creo que Dios no habla de otra cosa. No, dale nomás. Yo creo que nos habla de distintas formas. Yo creo que no solamente desde el altar, creo que a través de, como digo, de la alabanza. eh, también, no sé, igual una pregunta para usted. ¿Dios de señales también? ¿Dios es de señales? Así que Dios es de Sí. señales. Buena pregunta, ¿no? Jeremy, Miren, ¿qué yo, opinas? miren, Ahí lo dejo, ahí lo dejo. yo digo que sí. Bueno, no me hagan preguntar lo que voy a decir. Pero la palabra de Dios habla en un pasaje sobre algunas señales, pero lo que quiero decir yo es que una vez en un culto eh, estaba sintiendo algo. Y fue muy bonito. Yo creo que, insisto, esto es amor y misericordia de Dios nomás. Tenía, tal vez más adelante lo voy a contar más profundamente, pero tenía que hacer algo y no lo quería hacer, estaba ahí sujetándome. Y yo le dije al Señor, hice una pequeña oración ahí en esa sujeción. Y le dije, Señor, si cantan hay ángeles volando en este lugar, Ya. obedezco así. Aunque es como, miren, a ver, esto es muy malo lo que hice, porque yo no puedo estar, no puedo estarle diciendo a Dios, claro, así como, pucha, si tú haces esto, yo hago esto. No, yo sé que es malo. Pero por eso insisto, es amor del Señor. Tal vez es que tampoco lo hice con esa intención. Lo decía porque tenía miedo, estaba asustado, sentía, no sé, me sentía no seguro tal vez. Esa lucha que se produce. Una lucha que es se una produce, lucha. claro. Y en eso, en esa vulnerabilidad, se puede decir, le pedí a Dios. Fue así, de verdad que no fue con una intención así como agrandada, sino que fue como, Señor, si cantan allá ángeles volando en este lugar, yo voy. Y no, toma el micrófono mi pastora Dina y empieza, ay, ángeles volando, de verdad, de verdad, de verdad, fue pero hermoso, Yo creo que, fue hermoso. no sé si es de señal, yo creo que va de confirmación. Porque no sé si Pero- entre señal y confirmación, ¿cuál es la diferencia? Es que una señal es como que el Señor haga algo para que tú, Claro. al final una señal es para confirmarte algo. Claro. A través de Claro, la pero señal que no puede sé. venir esa confirmación. Claro, Es que, porque claro, ¿para qué queréis no señales? sé, Mira, yo igual creo que Señal, Dios ¿a es qué un te Dios de refieres tú con señales. señal? a como, no sé, como que vayas en una dirección, en esta dirección. Pero no sé, pues señal, como que se abra el cielo, o sea, la nube, ¿qué? Como Es que señal, ¿a qué te como que refieres? Claro, quizá, ¿cómo una explicarlo? señal como divina, o sea, Suelta esa algo... Suelta esa lengua. ¿A qué te refieres? Puta, ¿cómo puede ser? A ver. Puta, ahí Ya, pero eso. piénsala. Ya piensa la Me jodí Por mismo. ejemplo, yo, Me jodí. así como Jeremy tenía eso, yo igual cuando les contaba que es algo muy básico, pero por ejemplo, yo estaba pasando por un momento de aflicción en la que llevaba mucho tiempo orando y sentía que no había una respuesta, por decirlo así, no había una respuesta clara del Señor y le dije en mi aflicción también,
y fue lavando los platos, así como súper random, lavando la loza. Literal. Quiero decir algo, pero va a ser muy Calla de funable. lengua. Calla lengua. Calla de lengua. ¡Wow! Ya, ya, ya. La Cami creo que ya nos Sí, conoce. sí. Ya sabe lo Ya que sé vamos a lo que iban a decir todos. Ya, pero ya, yo estaba lavando ahí los platos y le dije, Señor, necesito por favor saber que tú me escuchas mis oraciones. Escuchas mi petición. Y no pasó mucho rato y una hermana con la que yo en ese tiempo no hablaba nada, me mandó una imagen con un versículo y me dijo, hola Cami, me dijo, siento que esto es como para ti o algo así, siento que esto es para ti. Y me mandó el versículo y el versículo era muy, muy bonito y como que respondía a mi petición. Nunca O sea, puede haber sido una respuesta, no una señal. No, Nah. mira, yo creo que la señal consigo trae respuesta. Claro, Van de la mano porque al final una señal Es que es tú una por algo respuesta pides- de Dios para Por ti. algo pide Claro. la señal. Sí. sí. Y si pides la señal viene con la respuesta Ujú. de parte de Dios. Así que sí, yo creo que respondiendo a la pregunta, vamos a Así partir es. por otro lado de la pregunta Sí. porque responde con preguntas. Hay que hacer la dinámica. Pero sí, yo creo que Dios es un Dios de señales. Y vamos a buscar igual el fundamento bíblico, hay que buscarlo. Para el otro capítulo lo vamos a traer. Yo no conozco muy, por eso dije no me avergüencen. Conozco, no lo voy a decir porque no lo conozco bien. Entonces, pero sé que hay una parte Mira, que yo igual, no estoy seguro. pero yo sé que hay señales Sí, en la palabra y las vamos a encontrar, te las vamos a encarar. esta semana vamos a mostrar. Yo creo que no encontré ninguna. Pero volviendo a la pregunta, ¿Dios solamente nos puede hablar de un altar, Cami? Pero sí, yo no entendió bien tu pregunta, o sea, ¿a qué te refieres? Mira, Solamente- muchas veces creemos que el altar es lo único que está como autorizado para que el Señor nos entregue un mensaje. ¿Como a través de su palabra? Por ejemplo, a través de una coordinación o una predicación, ¿solamente te puede hablar mediante una predicación que se haga un domingo en un altar? ¿O te puede hablar en otros lados? Yo creo que el Señor te puede hablar donde quiera y como Exacto. quiera, Buena pregunta. Y con Buena cualquier respuesta. persona. Y usando a Exacto. quien quiera, Y como él usando- quiera. usando quien quiera. Exacto. Si el Señor Eso- usó un burro para que hablara porque nadie más quería hacerlo, ¿ah? ¿Por ¿Dónde sale? qué? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Eso es lo que iba a decir delante de David, por eso dije no me hagan preguntas porque le gusta hacer eso. Y se lo vamos a hacer al mismo. A ver si Se lo va a hacer, que- se lo va a hacer. ¿Dónde sale? ¿Dónde Ya, sale? pero eso, sí, yo creo que al final la respuesta que buscábamos, de repente tenemos esa claridad, pero sabemos que el Señor nos puede hablar en cualquier lugar, nos puede hablar en nuestra casa, en nuestro trabajo, y puede usar también a quien Él quiera. Importante hacer énfasis en eso, yo creo que tal vez sí lo podemos asegurar, es que Dios usa a quien quiere. Mucha gente en un púlpito y fuera de un púlpito. El Dios que servimos y que creemos, Él puede usar a un hombre y a una mujer. No solamente necesariamente a un O un hombre, niño. no solamente a un oficial, no A un solamente a un niño pastor. también. Y también puede usar a un niño, puede usar a una mujer, puede usar a un hombre. Y el que yo de Pronuncia bien. Hable bien, ¿no? Falta la coma, falta la coma. No entendí. Modula, pero Jeremy, por Sí, favor. eso, modula. Modula. Dios puede usar como instrumento A quien o Él para quiera. poder hablarnos a través de quien Él quiera. ¿Unción reemplaza sabiduría? ¿Unción reemplaza tu estudio de la palabra? Porque siempre, Sí. mira, Salomón pidió sabiduría, no pidió unción. ¿Y qué unción, David? ¡Wow! ¡Wow! A ver. ¿Qué unción? ¿Dónde sale? Mira, no me acuerdo haber leído la palabra unción, pero creo que sí. Pero no, bueno, Lo va a estudiar, lo va a estudiar. Cami le pagamos con su propia moneda. Ya, pero unción reemplaza sabiduría, ¿no? O sea, unción reemplaza el estudio que tú hagas de la palabra. Es que yo creo que sí Son la dos cosas reemplaza, diferentes. porque tal vez hay que meterse a fondo en lo que es la unción, pero así como a grandes rasgos, la unción es como lo que el Es algo Espíritu que Santo la pone en uno, cosita. el Espíritu Santo. Y la palabra, como lo dijimos una vez,
sin la palabra, sin la revelación del Espíritu Santo, no quiero terminar con lo que dije ese día, pero la palabra se necesita para estudiarla, revelación. Nosotros humanamente podemos adquirir muchas cosas de esta palabra, pero si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, es No en vano. sirve de nada. O Sí. sea, No sirve de nada. Uy, no. Segunda herejía. ¿Dónde sale? No. La palabra nunca viene vacía. Así que de algo va a servir, pero quizás no es Tan Es efectiva. importante la revelación. claro. Es que la palabra también, bueno, es multiforme. Entonces, por lo mismo de un versículo pueden salir muchas predicaciones Claro. y al final todas van a ser de bendición para nuestra vida. Lo importante es eso. Es eso. Es Lo eso. importante es eso, o sea, pedirle al Espíritu Santo la gracia para poder interpretar también su palabra. ¿Toquemos? Y vamos finalizando ya. Bueno, un resumen cortito. Sí, ¿Alguien- mientras conecto. ¿Qué entendió cada uno? No, yo ya he hablado mucho. Empecemos a la Sí. derecha. No. ¿Qué entendiste tú, Jorgito? Muchas cosas, entiendo, muchas cosas. Muchas. Guau, Como que- Muchas. Todavía está aprendiendo a hablar Sí, Jorgito después todavía de su sí milagro. que. Oye, ¿no tampoco- contaba el milagro de Jorgito? No, No, pero para otro ¿Otro episodio. capítulo? Otro Próximo capítulo. Exactamente. Ya, a modo de resumen, lo que yo entendí es cómo sabemos que... Ay, ¿cómo era el...? ¿De qué se Mira, trataba? ¿de qué se trataba? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué se trataba ¿Qué ese estamos hablando? capítulo? El ¿Cómo era? capítulo se llamaba Dios me dijo o no. Como esa confirmación del Señor en la palabra, Sí. ¿cierto? Lo que yo entendí es que hay que tener una preparación primeramente con el Señor. Hay que buscarlo, hay que estar en una comunión, que eso es muy importante, estar en una comunión con el Señor y me distraigo, chiquillo, de verdad que me distraigo. Estamos haciendo ajustes Estábamos haciendo técnicos. ajustes técnicos Tócame un para ambientación. para ambientar. Ya, música de profundidad. Música de vamos. ambientación, por favor, por favor. Bueno, dice la Bueno. Biblia también, aparte ese del mal, permiso. Acércate. Ven, hijo, te estoy llamando. Necesitan allá te va a ver después. ¿La cámara ahí? Si yo un poquito más acá. Quiere estar al lado mío este hombre. Ya, ahora sí. Que hay que tener una comunión con el Señor primeramente. Hay que estar en comunión con Él para que Él nos vaya entregando la dirección y lo que Él quiere hacer con nosotros. Que vaya poniendo palabras en nuestra boca y nos dé esa paz, como decíamos, esa seguridad de saber que el mensaje lo entregó Él, que no somos nosotros. No somos nosotros quienes vamos a hablar, sino que nos vamos a parar y a través de nosotros va a ser el Señor usándonos. Para que nosotros entreguemos el mensaje que Él quiera entregarle a su iglesia, al grupo que tengamos por delante. O a la persona que tengamos. Amén. Sí, bueno, y no tener miedo de nuestras emociones. Claro. Las emociones son parte de nosotros y solamente que debemos saber separar qué viene primero. O sea, primero la dirección del Espíritu Santo y eso obviamente va a producir emociones en nosotros, pero lo primero, ante todo, es una búsqueda y una conexión con el Señor. Una búsqueda real, una búsqueda con sinceridad. O sea, lo vuelvo a decir, el Señor nos conoce nuestros pensamientos, conoce lo que queremos hacer, conoce lo que somos y es importante dejar que Él nos use. Y para que el Señor nos use, debemos ser honestos con Él. Y como decíamos antes en el podcast, si yo tengo miedo, decirle, Señor, tengo miedo. Si soy ansioso, decirle, Señor, pero siento esta ansiedad dentro de mí y quítala, Claro. porque puede hacerlo. Sí. ¿Cantamos? ¿Y vamos terminando? Vamos. ¿Saquemos un pancito de vida? Ya, Y saquemos después vamos haciendo ahí un off mientras Después- vamos cantando, vamos terminando. ¿No? Vamos, sí, para ir finalizando. A lo mejor Vamos a sacar un pancito de vida para el que está escuchando y bueno, vamos a tener igual. Vamos a cantar, no somos, quiero ponerme parche en vida. No somos los mejores cantores, pero Tenor, bajo, soprano. no somos los mejores cantores, pero creo que creemos en realidad nosotros que quedamos en este acuerdo de poder cantar, tal vez, no sé si en todos los podcasts, pero tal vez en todo que haya un poco de alabanza, porque
como nos enseñaba nuestro pastor en una predicación, igual es la primera línea de batalla. O sea, aquí nos reímos, tiramos tallas y todo entre medio, la verdad que salió, eh, creo yo que se vio súper bien la conversación. Intentamos hacerlo lo más Intentamos natural hacerlo lo más posible. natural, Claro. Mostrando la esencia de cada uno claro, pero sin dejar de lado la importancia del Espíritu Santo de Dios, de la comunión con Dios, como lo hablábamos, y de la alabanza, que también es un arma espiritual que tenemos para luchar muchas veces. eh, y si usted está tal vez en una situación, como decía igual en ansiedad, en miedo, eh, en depresión, no sé, lo que pueda hacer, situaciones que son complejas. eh, yo, por ejemplo, soy un hombre ansioso, me da ansiedad de repente muchas cosas. No ha dejado de No moverse. he dejado la pena de estar muy ansioso. Llegó a desmigar qué tanta ansiedad que tenía. Y claro, y la oración sirve mucho. Y a veces, no a veces, la oración y la alabanza sirven mucho. Cuando uno alaba y cantando, me refiero a eso, y nuestra mente eh, se van esos pensamientos y se concentra en la adoración, porque cuando lo hacemos de corazón, la adoración, la alabanza es poderosa. Cambia la Es atmósfera un arma, en la que claro, estamos. claro. Y batalla, es una batalla. Y como decía, no somos los mejores cantores, pero queremos hacerlo para Dios. Yo siento La que, excusa. yo siento que como se nos ha enseñado muchas veces también, la alabanza de corazón, como dijiste tú, es muy importante. Al final, si es que tu voz, no naciste con una voz privilegiada y así súper afinada, hermosa, para cantarle al Señor, el Señor lo sabe, el Señor te hizo, así que lo más importante es que esa alabanza que tú entones venga cargada de sentimiento, de amor emoción. hacia el Señor. De gratitud. De gratitud, claro, esa, de gratitud hacia el Señor. Entonces, si no tienes la mejor voz, no importa, pero mientras lo hagas con esa intención, el Señor va a ver eso. Mira, tomé esto para sacar un pancito de bien. Y esto igual, al menos lo que dice aquí, va para todos nosotros. Y ahora los que nos vieron, se quedaron hasta el final, fue un poquito largo quizás. Uy, Pero qué mira, lindo. dice, Parte de la noche. escudriñadlo todo, retened lo bueno. Así que eso, sin algo quizás nos hemos equivocado, como les dijimos, una conversación natural, en base a lo que cada uno cree, también con base bíblica, pero como decíamos, la interpretación de la palabra muchas veces igual da para mucho. Así que eso, retengan lo bueno y espero que también esto haya sido, como es de bendición para nosotros, sea también de bendición para su vida. Y gracias por escucharnos hasta ahora. Así es. ¿Sacamos un pancito? Sacamos un pancito. ¿Soy el bendecido, sacar? No, ese no. Uno que no. Vamos a cambiar. Era broma, dijo el cielo. Igual es bonita. Igual es bonita. Se puede leer. Se puede leer. Con pena hay que leerlo. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Josué 23:10. Hermosa palabra, hermosa palabra. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo antes de... No. Ya soy de pocas palabras. Ahora ya puede ir bajándole el volumen a su dispositivo móvil. Sí, vamos a mutearlo, vamos. Y usted me escuche, por favor. Vamos a cantar Vive Jehová en esa mi roca, pero baje el volumen. Ya. Vive Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová y bendita sea mi roca, engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré
entre las naciones, oh Jehová. Y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová.